Hace unos días dije que las noticias falsas son el enemigo del pueblo y lo son. Son el enemigo del pueblo porque no tienen fuentes, solo las inventan cuando no las hay. Inventan fuentes, son muy deshonestos. Los medios deshonestos no explicaron qué fue lo que dije. Dije que las noticias falsas son el enemigo del pueblo. Las noticias falsas. Dejaron caer la palabra falsa y de repente la historia se convirtió en que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo. Yo solo estoy en contra de los falsos medios de comunicación o de la prensa falsa y hago énfasis en la palabra falsa. Estoy en contra de los que inventan historias, de los que inventan fuentes. No deberían permitir el uso de fuentes anónimas. Deberían publicar el nombre de la fuente. Bueno, tenemos esta noche un panel de gente muy inteligente, gente joven, muy inteligente, y también a Jacobo Goldstein. Tenemos a la doctora Ivette González Petkovich, abogada y analista política. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. El doctor Jesús Suárez, abogado y analista político, republicano, inteligente. Gracias. Y el doctor, el licenciado Diego Zambrano, analista político, estudiante de doctorado en FIU. Bueno, doctor, pues, ya es doctor. Pronto. Vía Skype, nuestro querido compañero de tantos años, Jacobo Goldstein, quien estuvo durante décadas en la Casa Blanca. Jacobo, vamos a comenzar contigo para que nos expliques cómo es que funciona esto de las asignaciones, de los asientos, de los turnos, de las invitaciones, cómo funcionan los briefings en la Casa Blanca, porque hemos estado escuchando algunos medios aquí que han tratado de explicar y lo que han hecho es confundirnos más en la tarde de hoy, diciendo cosas que no son así. No vamos a decir que no son ciertas, sino que no son así. Jacobo, ¿cómo es esto de las invitaciones, del hecho de seleccionar quién puede ir, quién no puede ir a la oficina del señor Spicer, y el tema de los briefings, de los breves que se hacen en la Casa Blanca, en el Pentágono y en el Departamento de Estado, pero específicamente en la Casa Blanca? ¿Cómo que funciona esto? Ok, funciona en la forma siguiente. Yo estuve 18 años haciéndolo. En la mañana, a eso de las 9, se va a la oficina del secretario de prensa y entra, no hay lista, entran los que caben y se procede a hacerle preguntas. Él primero nos dice, el secretario de prensa, cuál es la agenda del presidente ese día y luego procedemos a hacerle preguntas. La condición es que no podemos grabar, ni podemos filmar, ni fotografiar, pero sí podemos citar, decir, el secretario de prensa nos dijo tal y tal cosa. Luego, a eso del filo del mediodía, a veces a la 1, a veces se tarda, viene lo que se llama el daily briefing. El secretario de prensa comparece ante la prensa, no hay lista. El que está ahí tiene dónde buscar. Los asientos tienen normalmente el nombre del medio, no el nombre del periodista. Digamos, al New York Times un día llega Thomas Friedman, el otro día llega Maureen Dowd. Es el nombre del medio, no el nombre del periodista, pero no hay lista y no hay nada. Y eso perdón, Jacobo, ¿y eso es todos los días? Eso es de lunes a viernes. De lunes a viernes, ok. De lunes a viernes. A veces cuando hay una emergencia hay ruedas de prensa en un segundo. Sí. A veces aparece el presidente de repente en la sala de prensa. Pero así es como funciona el sistema. Cuando es una conferencia de prensa formal, que normalmente se lleva a cabo en la residencia, en la parte oriental de la Casa Blanca, hay sillas, no asientos, sillas, y en la silla ponen el nombre del medio, no el nombre del periodista. Así es como opera. En tus 18 años en la Casa Blanca, ¿tú viste en algún momento que un secretario de prensa dijera no puede entrar el New York Times, no puede entrar CNN, no puede entrar ABC o no puede entrar a otro medio? Nunca. El arma del presidente o del secretario de prensa es no aceptar preguntas del medio. Por ejemplo, en una conferencia de prensa, todo el mundo levanta la mano y el presidente escoge a quién. Y si está enojado con un medio de prensa importante que casi siempre se sientan en primera fila, aunque es una conferencia de prensa en el Salón Oriental, el presidente escoge a quién. Antes había la tradición, no sé si todavía existe, que siempre la prensa asociada tenía la primera pregunta y en la época de Helen Thomas, la OPI tenía la segunda pregunta y se alternaban. La próxima conferencia de prensa era al revés, pero eran los únicos que todo el mundo sabía que iban a empezar. Lo demás, el presidente escogía a quien quisiera. Igual con el secretario de prensa. Si él no quiere contestarle a alguien, se hace loco o no les toma
la cosa, o si le hablan no les hace caso, eso sí. Pero eso de una lista para entrar a la oficina del secretario de prensa, eso es un invento nuevo. Ahora bien, vamos a escuchar, quédate ahí, Jacobo. Vamos a escuchar a la doctora Ivette González Petkovic, su opinión sobre esto que ha estado ocurriendo, de este enfrentamiento ya abierto contra la prensa o contra algunos medios. Bueno, obvio, estoy muy disgustada que esto ha sucedido. Yo pienso que el público tiene que apreciar la importancia de lo que ha sucedido. Quizás no todo el mundo se dé cuenta de qué quiere decir esto. O sea, quizás el público piense, pues es algo que sucede una vez, pero la idea de esto es que si esto va a ser algo común como parte de la presidencia de Donald Trump, entonces sí estamos viendo las preocupaciones que tenían muchos, no nada más que en la media de comunicaciones, pero de votantes, de personas que tienen opiniones, de los analistas, que en la presidencia de Donald Trump quizás va a afectar negativamente ¿cómo se dice? La primera enmienda. La primera enmienda. Ahora, doctor Jesús Suárez, como abogado, como republicano y como cubano-americano, ¿esto es censura a la prensa? ¿No dejar entrar a determinados medios o censura a algunos medios? No, para nada. Vamos a estar bien claros. La primera enmienda dice que el Congreso no debe de pasar ninguna ley que cause ningún tipo de restricción a la prensa libre en este país. La Corte Suprema ha fallado que el término prensa libre y aplica tanto al individuo actuando en su capacidad de periodista como a las grandes cadenas de prensa o las grandes instituciones de prensa como el New York Times. No hay ninguna ley en este país que dice que el New York Times tiene que tener la primera palabra o un asiento a cada reunión que hace el secretario de prensa del presidente. A la inversa lo que ocurrió hoy. Correcto. Eso no lo dijeron. Lo que ocurrió hoy que no tuvo acceso. Correcto. El libre acceso no se produjo. El libre acceso no existe. O sea, eso es un concepto que ha inventado la prensa institucional, que en septiembre y octubre es lo que discutimos en este programa, cuando era esa misma prensa institucional política que mantenía una agenda política de elegir a la secretaria Clinton, que falló en las elecciones en noviembre, ahora está tratando de doblarle la mesa al presidente y decir que él está infringiendo la prensa. No es verdad. En sí, este presidente y esta Casa Blanca ha admitido más cadenas de prensas y de medios de prensa diferentes a las reuniones en la Casa Blanca que cualquier otro presidente. Diego Zambrano, su opinión sobre este tema. Bueno, a mí me parece que el hecho de decir que quieren democratizar el acceso a la prensa, que es lo que se describía anteriormente, darle mayor acceso a otras cadenas, eso está muy bien. Pero la antítesis de eso entonces es empezar un ejercicio de discriminación. Es totalmente contradictorio a la idea de la democratización de la prensa. Y los que ya están, dale más acceso a acreditación a los que no la tienen. Para mí esto es peligroso, porque una cosa es la legalidad, pero otra cosa es el precedente y sobre todo la forma en cómo se actúa. Aquellos que tenemos no la fortuna, sino bueno, el hecho de haber vivido en regímenes autoritarios de Latinoamérica, sabemos que muchas veces, aunque la legalidad no lo prohíba, esto es peligroso, porque así es como empiezan los regímenes autoritarios. Es así de sencillo. Hay algo que me preocupa, que quería planteárselo a ustedes, ahora que me viene a la mente por lo que dice Diego y Jacobo, quisiera escuchar tu opinión sobre esto también. Y es que los que venimos de Latinoamérica, lo hablábamos hace un rato, que hemos visto tantos periodistas asesinados. Qué difícil es ejercer el periodismo, por ejemplo, en México, en la misma República Dominicana. Acaban de matar a 2 periodistas en su lugar de trabajo, en San Pedro de Macorís. Hemos visto cadenas interminables de muertos en Colombia, en Venezuela, periodistas. Que el presidente del país más poderoso del mundo le ponga la proa a la prensa. ¿Qué pasa? Y ojalá, no quiero ni preguntarlo, porque no quiero ni imaginármelo, que esos fanáticos que vemos en la calle, en la polarización, vean a un empleado, vamos a poner de CNN o de New York Times, y lo maten y lo agredan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, quizás a lo mejor la conversación se convirtiera en algo un poquito más, un poquito menos de partidos y más del tema que tenemos por delante de nosotros. Lo que yo pienso es que
tenemos que entender que esto no es algo que sucedió como hoy mismo en unos momentos. O sea, esta mañana el presidente dio un speech alante de un grupo conservativo atacando la prensa. Después, justamente horitas después, sucede esto. Esto es obvio que es una estrategia como la parte de la administración de lidiar con las cosas que están pasando día Vamos a escuchar de inmediato al doctor Jesús Suárez y a Diego Zambrano, pero Jacobo, lo que he planteado, ¿qué pasa si en medio de esta polarización y de los fanáticos que hay en la calle, agitando de un lado y de otro, empiecen a agredir a los reporteros y a los periodistas de los medios que ha señalado la Casa Blanca? Bueno, recordemos lo que pasó con el Jorge Ramos, cómo lo sacaron de un meeting donde estaba tratando de hacerle preguntas a Donald Trump cuando era el candidato. Después se dieron cuenta que había metido las patas y lo volvieron a llamar. Recordemos cómo Lewandowski, que era el jefe de campaña, empujó a una periodista que estaba tratando de hacerle una pregunta a Donald Trump en lo que iba saliendo. Ya hemos visto casos. Ahora, yo vuelvo a decir, el presidente siempre tiene la opción de a quién le acepta preguntas o no. Como dijo uno de los del panel, no está obligado. Pero oye, 18 años de costumbre que yo estuve y todos los demás compañeros que yo conozco, esa era una tradición que nunca habíamos visto, y sobre todo lo que se llama el gaggle de la mañana. Le dicen gaggle cuando las gallinas juntas empiezan todas a cacarear juntos, así. Habían bautizado como chiste esa reunión a las 9 de la mañana. Nunca hubo una lista, nunca se excluyó a nadie porque no había una lista de qué excluir. La única exclusión eran los que no llegaban a tiempo. Ese es otro cuento. Las ruedas de prensa, ya comenté, han habido, me acuerdo una vez, y lo voy a dar como una anécdota, Helen Thomas se había vuelto muy agresiva en el Medio Oriente, y en una rueda de prensa del presidente George W. Bush, ella siempre tenía asiento en primera fila, era la decana. La decana. En una conferencia de prensa la pasaron al cuarto o quinto a la línea, ni se podía ver. ¿Por qué? Porque no querían que ella le hiciera una pregunta al presidente. Pero son pequeñeces comparado con bloquearle el acceso a medios. Doctor Jesús Suárez, su opinión sobre esto. Habían 20 medios de prensa hoy en la reunión que hizo el secretario Spicer. No vamos a decir que esto fue una reunión cerrada, ni mucho menos. El problema es que al New York Times no le gusta que la Casa Blanca está enfocando en el hecho, igual que CNN, que no se están comportando como prensa, que no se están comportando como la prensa seria y la tradición rica de prensa que tiene este país. El New York Times, tanto como CNN, tienen agendas políticas. Hablamos de Jorge Ramos. Jorge Ramos, a mi estimación, no es periodista. Jorge Ramos es un cabildero de los intereses extranjeros, de los inmigrantes mexicanos. No es periodista. Sencillamente no es una persona objetiva. Tiene una agenda. De las 100 personas más influyentes en los medios en los Estados Unidos. Bueno, tendrá su influencia, pero no es periodista. Hay muchas personas que son influyentes que no son periodistas. Zambrano no está de acuerdo con eso. Bueno, no, porque podemos pensar que los medios tienen sus agendas políticas, incluso podemos pensar que se equivocan. Yo no creo que sea labor del Estado determinar qué medio tiene derecho a informar o a qué no, y no es labor del Estado, no creo que en una democracia liberal sea labor del Estado dictaminar y regular a la prensa. Para mí esto es volver a ver, yo era muy pequeño cuando Chávez llegó al poder, pero lo primero que hizo el presidente Chávez en Venezuela fue antagonizar a la prensa, tratar de regular a la prensa, tratar de generar legislación para decir qué contenido podía y no podía salir en la prensa. Y lo logró. Vámonos a la pausa, cuando regresemos vamos a hablar de la política nacional. Hay otros temas tan importantes como estos, candentes. Regresamos con nuestro panel y con Jacobo Goldstein. Seguimos analizando esta situación de la política nacional de Estados Unidos.